Hola a todos, ¿qué tal? Otro día hablando de cómic europeo y en este caso vamos a hablar de La Religión, el primer álbum de una serie que quedó inacabada tanto aquí como en Francia. Esto iban a ser 4 álbumes, en España se quedó en el primero, en Francia creo que han salido 2, y que adaptaban la obra de Willox, La Religión, del mismo nombre, que aquí en España inexplicablemente se tradujo como La Orden. Habría que matar a algunos traductores. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues esto es la historia del sitio de Malta, que tuvo entre sus principales protagonistas a la soberana militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, también conocido hoy día como la Orden de Malta o como la Religión, que da título a este álbum. Tenía muchas ganas de leer, porque de leer algo relacionado con el sitio de Malta, porque es uno de los momentos históricos en los que el mundo pudo cambiar. Es uno de esos enfrentamientos entre el este y el oeste, entre Asia y Europa, entre dos formas diferentes de entender el mundo, que ya digo, si hubiera salido diferente, pues el mundo que conocemos hoy probablemente no sería el mismo. Eso ha pasado muchas veces, estos enfrentamientos, esos choques de civilizaciones, como decía Huntington, entre, pues, el más recordado hoy día por la película y por el cómic es 300, entre los persas y, bueno, espartanos, luego atenienses, luego toda Grecia. También las navas de Tolosa, que si hubiera salido de otra manera, el líder de los musulmanes de aquella época había jurado llegar hasta Roma y poner su bandera en el Vaticano. O el sitio de Viena, donde, bueno, los húsares alados polacos marcaron la diferencia y evitaron que los turcos llegaran al corazón de Europa. Y esta orden de Malta, que aquí dio su último, el do de pecho, digamos, fue la última cruzada para muchos, en una época en la que los estados cristianos de Europa estaban enzarzados en plena polémica por las guerras religiosas entre protestantes, católicos y tal, y ya no prestaban atención a Oriente, pero Oriente siempre estaba ahí agazapado y esperando su momento. La historia, ya digo, aquí queda inacabada, pero es lo suficientemente interesante el cómic como para leerlo, y además la edición de Ponent Mon es bastante buena. Es más pequeño que estos integrales o álbumes enormes, ya veis, pero aún así el dibujo se disfruta mucho en este tamaño, que además la calidad del tomo, tapa dura, lomo curvo, buen papel, en el que el color queda bastante bien, el dibujo también es bueno, y al final tiene muchos extras en forma de, bueno, tanto sketches como páginas a lápiz, como sobre todo un texto en el que el autor original de la novela, Willow, pues habla de la misma, de la historia y el contexto en el que se desarrolla. Así que muy bien. No terminó, pero se puede leer como un álbum. Sabes cómo acaba la historia, y esto se puede leer como un álbum introductorio a la misma, y los personajes que incluye pues están bien llevados, están bien perfilados. En fin, me ha gustado bastante. Y bueno, como os decía, esto es está basado en la novela, pero aquí se introducen o se tratan de otra manera asuntos que no aparecen de la misma manera en el libro. Empezamos con nuestro protagonista, llamado Tannhäuser, que da título al primer álbum, que es un niño que vive en los Balcanes y que es un aprendiz guerrero. Está muy bien tratado estos textos de pensamiento en el que el niño trata de terminar una daga para sorprender a su padre cuando vuelva. Su padre es herrero ambulante, él aprende el oficio de él y de su abuelo, quiere que se sienta orgulloso, pero en ese momento unos bandidos entran en su pueblo matando a todos y él se defiende. Eso hace que el jefe de los genízaros de la zona, los genízaros eran pues como los tercios españoles, la unidad de élite de los turcos de la época, pues le preste atención y se lo lleve para convertirlo en soldado. Eso era muy frecuente, no tenían problemas religiosos. Muchos de los soldados
del turco eran de otras nacionalidades que luego convertían al Islam. Este es el inicio, que me gusta mucho, los colores, cómo plasma la noche y esa luz de antorchas y el amanecer. Y la primera parte cambia totalmente. Aquí estamos ya en Malta. Malta, que era el último fortín de la orden, los hospitalarios, los caballeros de Malta, que eran pues los últimos que mantenían el espíritu de la cruzada. Durante 200 años habían sido expulsados de todos sus asentamientos de Jerusalén, de Rodas, que era una isla grande y rica, y al final habían estado durante 20 años vagando por el mundo sin un asentamiento, hasta que Carlos V, el emperador español, germano español, les cedió gratuitamente la isla de Malta a cambio de un halcón anual que tenían que enviarlo a través de uno de los virreyes de Italia y que defendieran la isla. De ahí viene El halcón maltés, la película mítica de Bogart. Bueno, me estoy yendo por las ramas como siempre. El caso es que mientras que otras órdenes militares ya, bueno, con la caída de los templarios, pues todas perdieron mucha importancia, mucha influencia, los caballeros de la Orden de Malta, los hospitalarios, pues siguieron haciendo a su manera la cruzada en forma del corso. El corso es como la piratería, pero corsario, pero con permiso real. Ellos se encargaban de azuzar al turco en esa parte del Mediterráneo, capturando sus galeras, molestando sus rutas comerciales, bla bla. Y Solimán, el magnífico, el emperador o el pachá, o como se llame eso de los turcos de la época, no me acuerdo, debería prepararme más oficios. Bueno, el caso es que utilizó ese casus belli para atacar la isla. Si caía Malta, el Mediterráneo se iba a convertir en un lago turco y muchas naciones europeas enviaron, bueno, no enviaron realmente porque estaban en aquella época en las guerras de religión, no estaban interesados en lo que pasaba en esta pequeña isla del Mediterráneo, aunque si caía no iba a haber nada que impidiera que los turcos llegaban a Italia, a las Baleares, incluso al Levante español que llegaron ahí. Entonces Felipe II envió, sí, creo que eran 400 tercios españoles, los mejores soldados de la época, la élite, creo que eran 500 soldados de galera, y luego había 800 italianos, había en conjunto eran unos 6.000 hombres que defendían Malta contra decenas de miles de turcos que los atacaron. Y al final, bueno, pues al final se resistió, se tuvieron que retirar y luego llegó la batalla de Lepanto, donde Cervantes perdió el brazo, que acabó con el dominio naval turco en el Mediterráneo y digamos que salvó ese momento histórico en el que las naciones europeas cristianas estaban a otras cosas sin darse cuenta de que podían ser arrasadas de nuevo. Este primer álbum, aparte de las primeras páginas donde se nos más o menos resume todo lo que yo he contado y se nos presenta al gran maestre de la orden, La Valette, que da nombre a la capital de Malta, La Valeta, pues habla aquí de cómo se ha llegado a la situación, de cuántos soldados tienen, bla bla, y aquí entra ya la parte ficticia que quieren que un soldado muy conocido y que ahora actúa por libre, que una especie de contrabandista, pues quiere que forme parte del sitio porque él conoce a los turcos, a los genízaros, ha sido parte de ellos. Nuestro protagonista, nuestro niño que hemos visto en las primeras páginas. Por supuesto, que vive tranquilo, que se dedica a sus negocios, que es un contrabandista, un mercenario y tal, no está por la labor. Pero una figura femenina que le pide que participe por motivos que luego ya veremos, pues le hace intervenir. También hay un inquisidor con
cierta inquina nuestro protagonista y que tiene un pasado con su interés amoroso y una chica, una especie de sibila que acompaña a esta aristócrata que también tiene importancia en la historia. Es una adaptación del libro, ya digo, y quizá no digo aburrido, pero no me ha interesado tanto la parte romántica, sentimental. Me hubiera gustado que hubieran dedicado más páginas a la preparación de la batalla, que, bueno, se daba por perdida prácticamente por todos. Pero los caballeros de Malta mantuvieron esto, los 500 que quedaban, como si fuera su última batalla, como si fueran sus Termópilas particulares. Y al final pues lo lograron. Es una pena que no se haya publicado todo aquí, ni en Francia, pero lo que tenemos, la verdad es que está bastante bien. Y el dibujo, pues el dibujo no es de lo mejor que podéis encontrar en cómic europeo, pero está bastante bien y sobre todo está muy bien equilibrado entre las escenas, digamos, de cotidianas o las escenas de cortesanas y las escenas de batalla o las escenas de acción. El color lo destaco. Nada más, esto pues a los aficionados de la historia, a los aficionados al cómic europeo y bueno, les puede hacer pasar un buen rato, aunque ya digo que es solo el principio de la historia. En cualquier caso, si lo encontráis baratito, echadle un ojo. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.